el título de esta plática se llama Más decidido que nunca. Y lo tomé de la última parte de un versículo que me gusta mucho, que es de Nehemías, capítulo 6, verso 9. Y como contexto, Nehemías regresó con un propósito. En la mañana hablábamos de los propósitos de Dios, que esos propósitos que nos mantienen enfocados en la visión. Y Nehemías tenía un propósito y una visión, y era reconstruir las murallas de Jerusalén. Ya había pasado 70 años desde la caída. Judá había sido invadido, había sido llevado cautivo a Babilonia. Y en esa cautividad hubo tiempo para que los judíos pensaran por qué había ocurrido eso. Y Dios hace el llamado a través de varios profetas, Ageo, Zacarías, y hace el llamado a que reconstruyan esa ciudad. Y Nehemías siente en su corazón, esto es importante, me gusta mucho Nehemías porque muchas veces nosotros creemos o esperamos que Dios nos haga un llamado de una manera muy especial. Quizás como Moisés, que una zarza, un árbol ardiente se nos manifieste, o escuchar su voz audible, o que coro de ángeles anuncie lo que Dios quiere que hagamos. Pero Nehemías solo sintió algo en su corazón. Dice que cuando llegaron a visitar unas personas que venían de Jerusalén, la ciudad donde él estaba, él era copero del rey, le preguntó: ¿y cómo está? Y le dijeron: la ciudad está en ruinas. Y eso fue suficiente para que una carga cayera en su corazón. Fue suficiente enterarse de que alguien necesitaba la ayuda, la administración, sus dones que él tenía como buen administrador. Y emprende el viaje de regreso. La historia corta es que el rey le da permiso, y no solo le da permiso, le da recursos, y empieza a organizar esa construcción. Pero cuando llegan, la gente no se preocupa mucho, los que están alrededor. Recordemos que la política de Babilonia era cambiar a los pueblos invadidos y conquistados, los llevaba a otro lado con el fin de quitarles su identidad, y traía nuevos habitantes, y ya estaba poblada la ciudad, rodeada por personas que no eran judíos, y esas personas pues, los vieron y dijeron: bueno, ¿y ahora estos qué intentan hacer? Pero cuando vieron que empezaron a levantar los muros, ahí se empezaron a preocupar, y empezaron los ataques, y venían las burlas, porque los ataques no nada más son en un solo sentido o de una sola forma. Los ataques vienen de distintas maneras, metiendo miedo. Querían meter miedo y le dijeron: oye, te quieren matar, oye, los van a invadir. Pero ellos no cedieron a esos temores. Dice la Biblia que con una mano construían, agarraban la cuchara, y con otra tenían la espada. El miedo no funcionó, pero después las burlas. No van a poder, se va a caer, y empezaron a distraer. Y tampoco funcionaron las burlas, entonces lo llamaban a reuniones, y él tampoco cedía a esto. Y cuando vienen los ataques, este versículo para mí es inspirador. Dice, solo trataban, Nehemías 6:9, solo trataban de intimidarlos, a los samaritanos, a todos los que estaban ahí rodeándolos. Dice, creían que podían desalentarnos y detener la obra. De modo que, ¿cuál fue su reacción? Seguí con el trabajo más decidido que nunca. Cuando viene la oposición en tu vida, cuando viene la oposición como congregación, cuando viene la oposición en tu familia, en tu trabajo, es porque estás haciendo bien las cosas. Siempre que estás enfocados en el propósito de Dios, porque a veces que nos va mal por malas decisiones que tomamos, porque no nos estamos alineando al propósito de Dios. Pero cuando estás alineado al propósito de Dios, muchas veces te preguntas: ¿y ahora que estoy sirviendo, me vienen estos ataques? Cuando estaba sentado, cuando no estaba haciendo nada, todo marchaba bien, nadie se burlaba de mí,
nadie me decía que estaba loco, tenía tiempo para otras cosas, pero ahora que estoy enfocada en mi propósito, vienen los ataques. Y cuando vengan esos ataques, tenemos de dos: o rendirnos, o ceder, o volver a como estábamos para que no se mueva el agua, para no hacer olas, o trabajar más decididos que nunca. Y la historia que vamos a tomar como base está en el libro, esa fue la introducción, en el libro de Hechos, pero no se espanten, es rápido. Y aparte, vamos a ver qué hicieron los discípulos cuando recibieron los ataques. Porque esos ataques no son nuevos. Desde el origen, los que están enfocados a adorar, a alabar a Dios, a cumplir su propósito, reciben ataques. Desde Abel, que ofrendó algo como Dios lo quería, como Dios lo pedía, recibió ataques. El pueblo de Israel, Moisés, Samuel, David, Daniel, los que me digan, cuando estaban enfocados en el propósito de Dios, recibieron ataques. Y esta historia comienza, bueno, de hecho es Hechos capítulo 4, versículos 23 al 24. Pero empieza un poquito antes. Se sitúa en la ciudad de Jerusalén. Hace apenas algunos meses, la ciudad entera se había conmovido. Había habido un alboroto tremendo. Habían enjuiciado y habían crucificado a 3 hombres. Uno de ellos decían que era el Mesías. Sus seguidores se habían dispersado. Ese mensaje de liberación que ellos soñaban con que iba a quitar al pueblo romano de esa tierra, se había esfumado. Pero algo había pasado. De repente empezaron a correr rumores de que ese que habían crucificado había resucitado. Y les había dicho: no se vayan, vayan a Galilea, ahí los voy a encontrar. Y encontrándolos allí, les dio instrucciones que se quedaran en Jerusalén. Y habían pasado 50 días de aquel alboroto. Y algo nuevamente volvió a alborotar la ciudad. 50 días después, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre sus seguidores y se empieza a desplegar unas como lenguas de fuego. Y la gente que los vio nuevamente corrió. La ciudad se estremeció nuevamente, porque un estruendo cayó sobre una casa donde había unas personas que estaban juntas, unánimes, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. En medio de aquella conmoción, un hombre se para y da un primer discurso. Un hombre que había estado sufriendo con una carga porque había traicionado a su maestro. Un hombre que se había sentido cobarde, un hombre que se había escondido, un hombre que después de que su maestro murió, se encerró junto con los otros 11 y no querían saber nada de nadie porque tenían miedo. Pero de repente, después de este suceso, algo cambia. Él es lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre que tenía miedo, que había vacilado, de repente da un paso al frente y empieza a platicar. Y empieza a decirles: no estamos borrachos, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de las Escrituras, y se convierte en miles. Y unos días después, este hombre, junto con otro compañero, Juan, van camino a la iglesia, al templo. Y junto a la puerta encuentran a un hombre que es inválido, no puede caminar. Y se le quedan viendo y el hombre reacciona y parece adivinar que le quieren dar algo y extiende la mano. Y Pedro les dice: mira, no tenemos dinero, no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo que te podemos dar. Y más estira las manos. Y en eso lo toma de la mano y le dice: sé sano en el nombre de Jesús. Y se llena nuevamente de conmoción, porque el hombre se para y todos los que de costumbre iban al templo lo reconocen. Oye, ¿este no era el que estaba tirado? ¿No era el mendigo que pedía limosna?
no era al que tú le dabas una monedita, no era al que le donabas el abrigo, no era, sí, pero ¿qué pasó? Y se empieza a alborotar a la gente y empieza a preguntarse, ¿qué es lo que pasa? Y me gusta mucho una frase que Pedro utiliza en Hechos capítulo 3, verso 12, dice, la gente ya empieza a remolinar y, oye, ¿cómo le hiciste y qué hiciste? Y Pedro dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. O sea, en todos lados veía una oportunidad para hablar de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Nuevamente, los líderes religiosos empiezan a ver que algo se está construyendo, que algo se está levantando, algo que ellos pensaban que habían terminado cuando acabaron con la vida de Jesús, se está volviendo a levantar. Y ahora es por miles. Y toman a estos hombres, a Pedro y a Juan, y los amenazan. Los llevan al concilio y los empiezan a juzgar, pero no encuentran de qué juzgarlo. No hicieron nada malo. Pedro dice, de hacer una buena obra nos están acusando. Pero está la oposición. Y así es como llegamos al capítulo 4. Los liberan, pero los amenazan. Les prohíben predicar el evangelio. Y ellos se encuentran en una disyuntiva, la que muchas veces nos encontramos nosotros. O les hago caso y no hago olas y todos nos lo llevamos tranquilos y nada cambia, o obedezco a Dios. Y ellos toman la decisión de obedecer a Dios. Pero algo hermoso pasa. Hechos 4, 23, 24 dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, oh soberano Señor, creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, y empiezan a hacer una oración. Ahora, ¿cómo afrontamos la presión? ¿Cómo afrontamos la confrontación? ¿Cómo afrontamos los problemas? Aquí encontramos una bonita lección, un esquema. Como primer punto que podemos tomar de estos primeros discípulos es, lo enfrentaron juntos. Estamos viviendo tiempos de cambios, estamos viviendo no solo en lo espiritual, sino también en lo natural, tiempos de cambios. Erika nos platicaba en su plática hace algunos días, todo está cambiando en México. Un nuevo gobierno está cambiando lo impensable, que una mujer gobierne en nuestro país. Estamos sumergidos en un ambiente mundial tenso, donde muchas cosas se están moviendo, intereses, hay guerras, y no es nuevo, y Jesús nos advertía que escucharemos esto, pero nos llama a la calma y a estar unidos. Entonces, lo primero que ellos hicieron es unirse. Dice que estaban todos juntos y alzaron sus voces en oración. Entonces, el primer punto para enfrentar los problemas, la confrontación, aquello que te está quitando, no estés solo, haz comunidad, únete. Veíamos en nuestra reunión de la mañana, tenemos que estar unidos, unánimes. Lo segundo que hicieron fueron discernir o entender los tiempos. Continúa el versículo 25, dice, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo, están diciendo los apóstoles, mediante nuestro antepasado David y tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron contra el Señor y en contra de su Mesías. Aquí está hablando Pedro y le está leyendo, bueno, no leyendo, le está recitando de memoria una porción que viene en Salmo 2. Y aquí es lo interesante y lo que tenemos que, como punto número 2, punto número 1, ¿cuál fue? Estar unidos. Punto número 2, discernir los tiempos y la palabra de Dios.
Pedro está citando un versículo que se estaba refiriendo a la obra del Mesías. Y estaba discerniendo también los tiempos. Esos tiempos, está diciéndoles Pedro a todos los demás, ya nos lo había dicho el Señor. Iba a haber oposición. Tuvo el discernimiento, la sabiduría espiritual para discernir la palabra profética con lo que estaba pasando. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? A nosotros nos han dado muchas palabras proféticas. Desde que se inauguró este lugar, Motesi, Marisa, muchísimos hombres, mujeres, nos han dado la misma palabra, que esta iglesia iba a ser como un manantial, que iba a fluir a otras naciones. Y no veíamos ni cómo ni cuándo, pero actualmente ya estamos teniendo presencia a través de SEA, a través de nuestros pastores, a través de misioneros. Esa palabra se está cumpliendo y a lo mejor ni cuenta nos dimos. Nos hace falta discernimiento, entender la palabra, su palabra, la que viene en la Biblia, la palabra que nos han dado con los tiempos que estamos viviendo. Y discernir que vamos a tener confrontación, que no va a ser fácil. Y se nos presenta la misma disyuntiva que a los apóstoles. O nos quedamos quietos y no hacemos olas para que nadie nos quite de nuestra zona de confort, o seguimos haciendo más decididos que nunca nuestra labor para cumplir nuestro propósito. Y tenemos que pedir sabiduría. A veces no entendemos cómo debemos pedir. Pero Romanos 8:26 nos dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice Pablo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Hay veces que no sabemos ni cómo pedir. Hay veces que estamos tan desenfocados porque nos está lloviendo por todos lados, no sentimos lo duro sino lo tupido, y a veces, perdona, hazme, nos sentimos pecadores y creemos que pidiendo perdón o se van a acabar nuestros problemas y no sabemos pedir, pero es aquí donde entra el Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando no tengas claro cómo orar o por qué orar, empieza a hablar en lenguas, empieza a orar en lenguas y el Espíritu Santo va a pedir por ti, va a interceder por ti, va a orar de la manera adecuada. Entonces, número 1 es mantenernos unidos. Número 2, discernir los tiempos y las palabras proféticas que hemos recibido y alinearlas. Y el número 3, ya que lo tenemos bien claro, entonces sí podemos tomar acciones concretas y definidas. Dice que los apóstoles oraron de esta manera. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No pidió que les quitaran los problemas, no pidió que se murieran los que los estaban agrediendo, pidió por valor para predicar la palabra. El propósito en ese momento era extender el reino. El propósito era ir a todas las naciones y anuncien la buena nueva. ¿Cuál era el propósito? Lo tenían bien claro. Y como tenían bien claro el objetivo, sabían bien claro qué pedir. Ellos no pidieron que cesaran los ataques, pidieron valor. Extiende tu mano, el versículo 30 del capítulo 4, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de toda esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, nuevamente tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Lo que pidieron, valor, se cumplió. Predicaban con valentía, porque pidieron enfocados, porque lo pidieron unidos, porque supieron discernir qué era lo que necesitaban en ese momento. Hay 3 peticiones concretas que ellos hicieron. Primero, que fuesen dotados de poder espiritual para afrontar la persecución. No que cesara la persecución, sino poder sobrenatural, valor sobrenatural. Segunda, que el Señor se hiciera cargo de la situación. ¿Tenemos problemas? Sí, Señor. No es mi problema,
con todo respeto, es tu problema, porque es tu obra y es tu propósito, y Él nos va a dar la salida. Y la tercera es que ellos pidieron ser un instrumento de bendición. En esta vida, Jesús no nos vendió un evangelio color de rosa, donde nada te va a molestar, donde nada te va a preocupar, nunca te vas a enfermar, siempre vas a tener trabajo, todos tus sueños se van a cumplir. No. Y si alguien se los dijo, perdón, lo estoy desmintiendo, pero no va a ser así, y si no es que ya te diste cuenta. Pero su promesa fiel, confíen, yo he vencido, y la victoria es nuestra. Entonces, ¿cómo afrontamos los retos que tenemos por delante? Tenemos un propósito que cumplir, ser bendición a otras naciones, ser bendición a otros lugares, a otras iglesias, que de aquí fluya un manantial, que de aquí salgan esas personas que transformen vidas, y tú eres una de esas personas. Tú eres el propósito de Dios. Te invitamos a que veas la primera plática que van a subir. Tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Y gracias a Dios que a todos nos alinea, porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Pero tú eres el propósito de Dios. Y en tu vida, cuando empiezas a hacer el propósito de Dios y a dar resultados, va a venir la oposición. Quisiera decirte que no, a lo mejor no soy un buen vendedor, pero no se trata de venderte nada, sino de darte a conocer tu propósito, el propósito que Dios tiene para ti. Pero no tengas miedo, tienes una iglesia, tienes un cuerpo que te apoya, un hombro sobre el cual apoyarte y descansar. Estemos unidos, discernamos bien los tiempos y tomemos acción concreta para que lo que pidamos lo podamos poner en práctica.